8:29, regresamos rapidito nomás, como tiene que ser para hablar de esta oportunidad maravillosa que nos trae el verano, ya 2025. Nos proyectamos un poquito porque falta nada, ¿no? Estamos 30 y hemos dicho también que es el último programa del año. No significa que mañana no hay radio, ¿eh? Mañana acompañamos su celebración de Año Nuevo con música y mucho más, y muchas otras sorpresas. Sin embargo, esta noche tenemos el último programa de Somos Cultura 2024, entonces tenemos que ya proyectarnos, como decía yo, y qué emoción proyectarnos en familia y también entender y saber que hay una propuesta educativa muy sólida para nuestras niñas, niños y adolescentes. Vamos a hablar con nuestras invitadas que están aquí, las presento de inmediato. Estamos con Cintia Peña, que es responsable del programa Pequeñas Humanidades, Humanidades Creativas, perdón, de la Católica. Estamos también con Lucía Méndez, docente, y Virginia Llerena, docente también de este programa, y tienen talleres a su cargo. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias a todas. Tenemos en principio, Cintia, este programa llamado Humanidades Creativas, que se dicta además en la misma universidad, ¿correcto? Así es. En el campus San Miguel tenemos este programa Humanidades Creativas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, que está dirigido a niños desde los 4 hasta los 12 años. Y bueno, y también tenemos algunos talleres para adolescentes de 13 a 18. Pero ahora nos vamos a enfocar en los niños de 4 a 12 años. Por supuesto. Hay que decir además que hay un enfoque maravilloso, creo yo, para nuestras niñas y niños, ¿no? Que tiene que ver con lo humanista, justamente, porque no solamente es que vas, aprendes y juegas un rato, que no está mal, ¿no? Son propuestas, pero en el caso de ustedes y la creación de este programa, entiendo que hay una preocupación también, o una ocupación, para que los niños se lleven a casa más que juegos, ¿no? Juegos con un poco de identidad, de cultura peruana. Así es, porque la idea es jugar aprendiendo, aprender jugando, ¿no? Creo que a veces los adultos perdemos de vista que desde la infancia la manera como crecemos y aprendemos es a través del juego. Y esa es la maravilla del teatro, y aquí las responsables, las dos artistas, claro, son las que pueden profundizar más en eso. Por supuesto. Bueno, entonces, Virginia y Lucía, ustedes tienen a su cargo el taller llamado Pequeños Guardianes del Perú. Así es. ¡Qué maravilla! ¿Qué se hace en ese taller dirigido a niños de 4 a 6 años, no? Sí, bueno, ¿empiezo? Sí, claro. Este taller es para los más pequeñitos. Como son todavía chiquitos, digamos que el bagaje que tienen de conocimientos no es tan amplio como para colocarlos en temas de historia del Perú, pero sí ya tienen mucho contacto con la naturaleza, tienen contacto con el medio ambiente. Entonces, en este programa vamos a trabajar las 11 regiones naturales. Entonces, cada sesión va a hablar sobre estas 11 regiones, cada semana son dos regiones, y las vamos a ir trabajando en este mundo de la naturaleza, que lo vamos a mezclar con la parte fantástica que ellos manejan, ¿no? Claro. La cosa de los muñecos, las hadas, los duendes, se va a jugar con con estos elementos en la naturaleza, que es, digamos, la parte de las humanidades con la que ellos ya tienen contacto. Se sobreentiende entonces, Lucía, que claro, los talleres no son necesariamente todo el tiempo dentro de un aula, ¿no? ¿Cuál es la metodología en este caso cuando hablamos de niños tan pequeños, ¿no? Entre 4 y 6 años, y hablarles sobre los ecosistemas y otros? Claro, la idea también es que esta propuesta nos ayude a aprovechar los espacios, ¿no?, que puedan haber dentro del campus para acercarlos a la naturaleza, y también, como decía Virginia, es abordar en estos contenidos de historia del Perú, como hablar sobre los mitos, leyendas, tradiciones de las comunidades andinas, amazónicas, ¿no?, y que ellos conozcan a través del juego, ¿no?, un poco acerca de la historia milenaria que tiene el Perú, y de esa manera puedan reforzar, ¿no?, y fortalecer su identidad. Oye, y aprovecho para hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuántos niños, niñas, pues la pregunta es para los papás, no para los niños, niñas, ¿no?, tienen en sus casas cuentos, ¿no?, sobre nuestros mitos y leyendas, ¿no? Porque cuentos hay, y creo que es maravilloso, sí, que se promueva la lectura, pero sobre lo nuestro, ¿no?, ¿qué tanto enfoque tenemos en
en profundizar en ello, ¿no? También hay unos talleres porque por un lado tenemos para peques de 4 a 6 años, pequeños guardianes, pero también tenemos de 7 a 9 años, ¿no es cierto? Otros 2 talleres, que es mitos y leyendas, y la otra, ¿cuál era, Cintia? Juegos teatrales, Juegos recreando teatrales. la historia del Perú. Donde abordamos más o menos lo que acabamos de comentar, y también hay otros de 10 a 12 años, Ajá. que son Creación, Creación literaria. creación teatral Creación a teatral. partir de la Ah, literatura. y con todo. Entonces ahí abordamos un poco sobre la poesía de poetas peruanos, ¿no? Entonces van Claro, aprendiendo a través Ajá. de la metáfora, de la creación onírica Sí. en escena acerca de la poesía peruana, ¿no? Que Claro. también Lindo. es Hay un valioso. alto componente de peruanidad, entonces, en estos 5 Sí, talleres. sí, y respetando también que propone las el programa. edades, ¿no? Y claro, porque las lo- demandas los más chiquitos son distintas. ¿no? Los, digamos, los intermedios se dedican más a la creación, al hacer, Claro. y ya los más grandes, que ya manejan la escritura, Otras habilidades. son otras habilidades que se van a reforzar, ¿no? Ahora, Entonces, y siempre, perdón con la mirada, Sí. Virginia, de no separar el juego del aprendizaje, ¿no? Que es Nunca. tan importante. es importantísimo. Como decía Cintia, el juego es la puerta al mundo para los niños. Ellos se relacionan, ellos hacen sus conexiones de amigos, de quién es mi tío favorito. Es todo a través del juego, ¿no? El tío favorito es el más bromista, es el que más juega, es el que cuenta los cuentos, es el que te lleva a pasear. O sea, todo este universo lúdico es de los niños y no deberíamos perderlo nunca, porque en realidad el arte como instrumento educativo es eso, Ujú. y lo puedes llevar a cualquier contexto, no solamente a humanidades, a muchos otros. Y ya ¿no? que lo mencionas, Virginia, permíteme también profundizar en eso, ¿no? Porque claro, yo decía, el verano es la oportunidad como para divertirnos, aprender, pero ¿por qué no hacerlo durante todo el año, ¿no? Que la mirada educativa sea esa. Sí, la educación básica regular no tiene Exacto. ese enfoque del arte, Ujú, ujú. ¿no? El arte siempre llega para las... O es el curso, Claro, ¿no? las actuaciones. Donde Exacto. siempre se espera que se haga lo mismo, ¿no? Sí, y hay una poco te expectativa. dejan proponer Claro. cosas, no sé, que tengan más que ver con tu contexto. O integrales con ¿no? otras materias también, Claro. con otros cursos, ¿no? Ajá, Sí. sí, es difícil y es mucho más difícil porque hay un prejuicio, un estigma con el arte. Yo aprovecho para consultarle a las invitadas, porque no solo vamos a hablar de los talleres, ¿no es cierto? Hay que hablar también de lo que pasa, porque luego los papás se emocionan, ¿no? En el verano. Termina el verano y esa manera maravillosa que tuvieron los niños de aprender, sería ideal que no se pierda. Exactamente, Sí. ¿no? Sería ideal. Porque, exacto, como dice Virginia, muchas veces el arte es relegado en la escuela, ¿no? Ujú. Es relegado o a las actuaciones o al curso de 2 horas porque hay que cumplir 2 con horas lo a la que semana, claro. el currículo indica, ¿no? Pero más bien el arte da posibilidades de crecer, hacer nuevas conexiones, engarzar ideas de distintos ámbitos para despegar la imaginación, ¿no? Y comunicar también. Comunicar. ¿no? Comunicar y ya las personas tomarán sus propias interpretaciones de lo que creen los propios chicos. Y también cuando íbamos conversando decía, porque muchos niños, niñas, adolescentes que se meten en un taller de teatro no quieren ser actores, Claro. pero se encuentran de repente escribiendo o dirigiendo, o de Claro. repente Ajá. dibujando algún boceto para el afiche, para la muestra de Exacto. teatro. Eso, todos los Sí. O óvulos la de- música, puedo elegir alguna música. Entonces todos Claro. encuentran un rol dentro del montaje de la Ajá. muestra y no necesariamente tienen que actuar, pero Claro. son creadores escénicos desde muchas aristas. Oye, yo creo que es una oportunidad tremenda, ¿no? Porque además, permítame agregar que cuando papá y mamá escogen un taller, lo hacen con un brochure nada más, ¿no es cierto? O un afiche, ¿no? Ujú. Por ahí que leen un poco, pero no tienen necesariamente la oportunidad de escuchar a las maestras, ¿no? A las docentes, de escuchar en este caso a quien lidera también el programa, que eres tú, Cintia. Y con esto quiero ir a la siguiente pregunta, ¿no? Los objetivos detrás, ¿no? En la generación de un programa como ese, o el impacto que ustedes buscan en niñas, niños y adolescentes, ¿cuáles? Yo creo que es reforzar y desarrollar ese sentido de identidad nacional que tanto necesitamos, porque como a través del arte además, ¿no? O sea, el arte Y desde pequeños. es la herramienta justamente para desarrollar
desarrollar ese cariño por más que el lugar en donde nos ha tocado nacer y crecer, ¿no? Que es el Perú. O sea, no es simplemente un territorio, ¿no? Es una cultura, un conjunto de tradiciones del que formamos parte, ¿no? Y para eso necesitamos reconocer nuestra historia, reconocernos en los otros, ser parte de ese nosotros. Entonces yo creo que esa es la propuesta y por eso lo hemos hecho desde la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, porque lo que queremos es justamente estos espacios que lamentablemente cada vez son más relegados de la educación formal, tristemente, ¿no? Recuperarlos a través de este tipo de talleres, ¿no? Estos espacios para reflexionar sobre la historia, para explorar a través de la literatura, conocer la geografía y hacerlo a través del arte y con artistas además formadas para ello, ¿no? Porque es distinto el enfoque que le podría dar de repente un historiador, un geógrafo, ¿no? Que el enfoque que le van a dar dos docentes de artes escénicas formadas además para trabajar con niños, ¿no? Entonces, como ellas bien han dicho, nosotros estamos trabajando en equipo, ¿no? Entonces, ellas traducen todo lo que de repente desde un lenguaje más académico tenemos elaborado desde otro lado. Porque la base académica está definitivamente, ¿no? Tenemos la base académica de los profesores de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, que nos han dado videos, libros, cuentos, nos han dado autores, nos han dado temas que nosotros hemos visto, ¿de acuerdo? Y había que después, Virginia, entiendo, dinamizar toda esa información, Lucía también. Seleccionarla, sí, ¿no? Seleccionarla y ver qué es más adecuado para los más chiquitos, para los más grandes. Muchas cosas también que yo no había leído jamás, que no conocía. Sí, claro, porque nosotros como adultos hemos conocido. Como hemos sido formadas con una educación mucho más regular, tradicional. Sí. Por eso que nos olvidamos todo, porque era momento de estudiar y luego momento del juego. Entonces, cuando jugabas nunca aprendías nada, ¿no? Más que a divertirte. Sí. Y ahora nos toca estar en esta, no sé si intermedio, pero en esta adaptación, ¿no? Porque yo como adulta inclusive prefiero siempre aprender de manera más lúdica, ¿no? Claro, sí. Cuando hay emoción hay aprendizaje. Claro, la emoción es básica. Es importante. Y entre esas cosas, Lucía, que tú comentabas que no recordabas, ¿no? De la escuela, por ejemplo, ¿qué? A ver si yo recuerdo, seguro que tampoco. Por ejemplo, hemos hecho una pequeña activación en Plaza San Miguel para convocar a los chicos, ¿no? Y que las familias se enteren del taller. Entonces preparamos una muestra de un mito, ¿no? Un mito. Del Valle de Junín, donde habían como dos especies de monstruos que se encontraban en un peñón gigante. Yo tampoco. Y luego de ahí, después de toda una gran pelea que sucede y se destroza, se rebalsa el valle, y luego de ahí surgen los dos primeros seres del universo, ¿no? Como decían, de la creación. Claro. Sí, la creación de las primeras personas del mundo. La Eva de los Andes, ¿no? Claro, entonces era como, wow. Mira, ¿ves? Ha dicho la Adán y Eva de las Andes, y yo decía, ¿cuál es ese mito? Claro. Lindo. Y es loco porque, o sea, quien es católico dice que es Adán y Eva. Claro. ¿No? Pero de repente vienen por acá y te dicen, no fue Adán y Eva. Fueron dos monstruos que se pelearon. Entonces, claro, ahí te pones a imaginar cómo... Por eso decían ustedes las miradas también sobre lo que uno puede ejecutar y hacer, ¿no? Claro, o sea, cómo los puntos de vista, o en todo caso las mismas ideas van a ser tan divergentes. Interpretadas distintamente, interpretadas de maneras tan distintas. Y eso es lo rico, ¿no? Y estábamos conversando justamente mientras preparábamos los talleres con Cintia y Lucía, de que la identidad debía venir también desde sus propias casas, desde dónde son ellos, ¿no? Eso les iba a consultar, ya nos quedan unos segundos, si eso también estaba contemplado. Claro, ¿no? Claro, es como la parte más chiquita, ¿no? O sea, ¿cuáles son las tradiciones en tu familia? ¿Y de dónde viene esa tradición? ¿De y dónde que venga mamá, y que tenga esa curiosidad, porque muchas veces en casa tampoco se habla de eso. Exacto. ¿no? Que regresen a casa a hacer muchas preguntas. Y no se aprecia. Y que se aprecie, ¿no? Que se le dé valor. Muchísimas gracias a las tres por habernos acompañado. Cintia, por favor, si puedes decirle a la gente dónde pueden encontrar la información del programa, de los talleres, los horarios, las edades. Sí, muchas gracias, más bien por la oportunidad. Les doy el número de WhatsApp para que se comuniquen allí directamente. Es 511-7483-333.
555. Muy bien. Y en ese WhatsApp se van a resolver todas las dudas. Exactamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Son las 8:44 y vamos a escuchar La vida es bella de Andrea Bocelli.